El agua no es muda, el agua protesta, habla, critica, muere. Si como salvadoreños le seguimos el juego a los partidos políticos de continuar con la discusión de esta crisis última que hemos tenido del agua y generamos más incertidumbre, seguramente estaremos preparando las condiciones subjetivas para que el Partido Arena en especial privatice el agua. Y de ser así, seguramente van a redactar algún decreto en el cual la sed se convierta en un delito para que el agua jamás falte en sus empresas y en sus grandes mansiones. Un saludo a todos los salvadoreños que nos ven en todas partes del mundo. Un saludo y un abrazo a los salvadoreños que desde nuestro territorio estamos tratando de construir un mejor país. En este momento se han puesto sobre la mesa de discusión una serie de temas. Sin embargo, el tema más importante en esta coyuntura es el tema del agua. Y no estoy hablando del tema de la crisis del agua o el problema que hemos tenido esta última semana. Estoy hablando del problema del agua en tanto es un bien público que quiere ser privatizado por los partidos de derecha. Ahora, para analizar el problema del agua hay que remontarnos a los antecedentes históricos, ¿no? O sea, no se puede analizar desde el punto de vista social un problema si no se recurre a los antecedentes históricos del mismo. Y en el caso particular del agua, así al azar, solo voy a mencionar dos fechas. En 1944 y en 1968 se generó una enorme discusión que llegó hasta los titulares de los periódicos en torno a la mala calidad del agua. Es decir, tanto en 1944 como en 1968, el agua era un servicio prestado de forma deficiente por los gobiernos de turno. Escuché el día lunes una entrevista en la cual una diputada de Arena, la diputada Batres, absoluta y subliminalmente estaba presentando una serie de argumentos para privatizar el servicio del agua en el país, aprovechando la crisis que se tuvo en esta semana. Ahora, esta diputada de Arena, esta diputada Batres, hablaba de que había que hacer más eficiente el servicio, que había que mejorar la calidad, que ANDA había sido una caja chica y es una caja chica de los gobiernos. Y sin embargo, acá quiero traer un poco a la memoria de todos los salvadoreños un dato muy especial, muy particular. Parece ser que los diputados de Arena, cuando tratan de argumentar a favor de privatizar el agua, se olvidan de un pequeño detalle. O cuando hablan de la eficiencia en el servicio de agua potable, se olvidan de un detalle. Y ese detalle tiene nombre propio: Carlos Perla. Carlos Perla, quien fungió como director de ANDA o como presidente de ANDA de 1994 en adelante, y el cual se le descubrió un robo millonario de las arcas de ANDA. Cuando se generó toda la discusión y captura de Carlos Perla, los salvadoreños tuvimos una pequeña muestra de lo que significa la riqueza en El Salvador. En las casas que le fueron confiscadas, hacia al sumar todo lo que se le habían quitado en términos de mansiones, ranchos, de playa, etc., encontraron que Carlos Perla tenía una fantasía casi sexual, ¿no? Que era la de los zapatos. Le fueron en esas mansiones que fueron confiscadas por el Estado, encontraron más de 500 pares de zapatos. Es decir, esos 500 pares de zapatos eran nada más un símbolo de toda la corrupción que había habido en las arcas de ANDA. Una corrupción que, por cierto, según cálculos que se hicieron en ese momento, dejó sin el servicio de agua potable alrededor de 125,000 habitantes del país. Entonces parece ser que ese dato se le olvida de forma deliberada a los diputados de Arena cuando están alegando subliminalmente, repito, que hay que privatizar el agua potable en El Salvador.
Los salvadoreños tenemos que tener claro que sobre la privatización del agua existen muchos ejemplos, no solo en América Latina, sino que en el mundo, ¿no? Pero quiero hacer referencia a un caso muy particular, y es el caso de Cochabamba, en Bolivia, donde se generó lo que se llamó la Guerra del Agua entre enero y abril de ese año 2000, producto de que el agua había sido privatizada en uno de los municipios bolivianos, específicamente en el caso de Cochabamba. Ese proceso de privatización en Bolivia fue auspiciado y alentado por el Banco Mundial. En el transcurso de unos días después de la privatización, las tarifas del servicio de agua potable se habían incrementado en un 300%, y se hizo una ley especial, ¿no?, para eso, y en esa ley incluso se contemplaba la privatización del agua lluvia. A esos extremos llega la voracidad del capital. Ese es un dato que no hay que olvidar, porque el agua es un recurso vital que seguramente, de ser privatizado, va a generar conflictos que pueden llegar a guerras inclusive más cruentas como las que hemos tenido hasta el momento. Hay que aclarar algo, ¿no? El agua es un debate político, económico, cultural, ideológico, y solo en última instancia, fíjense bien, solo en última instancia es un debate técnico. Y reitero esto de que el agua o el debate sobre el agua tiene que ver con todos esos aspectos, porque los diputados de Arena, cuando están promocionando la privatización del servicio de agua potable, hablan de que debe ser una discusión sin ideología, sin política, etc. Pero esa afirmación que hacen de que no debe ser ideológica es una afirmación ideológica. Esa afirmación que hacen de que no debe ser política es una afirmación política también. Ellos lo saben, y si no lo saben es porque su nivel de ignorancia llega a niveles que realmente son poco conocidos en los claustros legislativos de todo el mundo, ¿no? En todo caso, la crisis del agua que se generó en esta semana, bueno, así se le dio en llamar, ¿no?, la crisis del agua, hay que abordarla no desde el punto de vista de quién tiene la culpa o no tiene la culpa, si se hicieron o se dieron los mensajes pertinentes en el momento oportuno, etc. Porque si seguimos en esa discusión, lo que vamos a hacer es seguir generando condiciones para que la población, en un acto desesperado, pierda de vista el hecho de que el agua sea privatizada en la Asamblea Legislativa. En todo caso, como digo, esa crisis del agua fue aprovechada por el Partido Arena en función de su interés muy particular de privatizar el agua, y aquí hay que decirlo, ¿no?, el FMLN, tratando de sacar raja política, le hace el juego a la generación de esas condiciones que posteriormente pueden usarse para privatizar el servicio de agua. Aquí hay que ponernos en un plano, ¿no? Se generó una crisis, esta está tratando de ser aprovechada, unos para privatizar, otros para sacar raja política, o ambos para sacar raja política, pero lo que no hay que perder de vista es que también de parte del gobierno hubo fallas. Y esas fallas estuvieron dadas principalmente en términos de la información que se dio al respecto. En política, la verdad, aunque sea dura, la verdad, aunque sea ruda, es una verdad irremediable. En términos políticos, los funcionarios lo mejor que pueden hacer es decir la verdad, ¿no? Yo creo que hasta el momento la población tiene una buena sensación en términos del trabajo que se está haciendo o de las intenciones que están manifestando en su trabajo, tanto el presidente de ANDA como la ministra de Salud. Sin embargo, me parece que las declaraciones o el tipo de información que dieron no fue el más adecuado. Creo yo que en este caso muy particular, la crisis a la que se enfrentaron a lo mejor les generó algún tipo de miedo que les hizo responder o informar lo que no debían informar. Ante ese desatino, el presidente Nayib Bukele en una conferencia de prensa salió al paso y pidió disculpas a la población precisamente por esos fallos, ¿no? En todo caso,
Ese es un problema, obviamente nadie espera que un funcionario sea perfecto o nadie espera que un funcionario no se equivoque en lo que está haciendo. Lo que sí no se puede perdonar, y este no es el caso por supuesto, lo que sí no se puede perdonar son los actos de corrupción en las instancias del gobierno. Entonces, ante los resultados, digamos, que se dieron en términos de comunicación de esta crisis, la lección que debe ser aprendida por parte de los funcionarios del actual gobierno es que deben dar la información en el momento oportuno y que deben dar la información tal cual es, ¿no? Es decir, una información que permita a la población comprender la situación y seguramente la población va a entenderlo. En todo caso, decíamos, esta crisis fue usada o está siendo usada por el Partido Arena, va a tratar de prolongarla el mayor tiempo posible para generar las condiciones de la privatización. Acá, bueno, la diputada Batres lo dijo, sin decirlo, dijo cuáles eran los argumentos de la privatización, aunque ella insistía o estuvo insistiendo en toda esa entrevista que le hicieron en que el agua no va a ser privatizada. Entonces, pero ante las preguntas insistentes sobre cómo estaría conformado el organismo rector del agua, ella dijo que iba a ser similar a la CIGET, y ahí fue donde dejó en evidencia que la intención del Partido Arena y todos los partidos que lo acompañen es privatizar el agua. Porque la CIGET, ¿qué es lo que hace? Monitorea a las distribuidoras de energía eléctrica, pues la energía eléctrica es privada. Es una energía que se produce con agua que nos pertenece a todos, pero es una distribución privada. Entonces lo que pretenden es precisamente eso, ¿no? Que anda solo monitoreando de forma inocua a las que van a ser o a las que podría ser la única distribuidora del agua si ésta llega a ser privatizada. Ahora, si nosotros analizamos bien todos los argumentos que se presentan o que presentan los diputados del Partido Arena para privatizar el agua, fácilmente encontramos también los contraargumentos del mismo. En primer lugar, ninguno de los argumentos tiene que ver o tiene relación directa con los problemas que se supone tiene el servicio de agua potable en el país y que, como mencioné al principio, es un problema que tiene muchísimas décadas de existir, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con esos problemas, es decir, no tiene nada que ver con resolver la corrupción o resolver la falta de inversión en la infraestructura o resolver el problema de la calidad del agua. Simplemente forma parte de la ideología neoliberal que pretende privatizar todo lo público para tener nuevos nichos de revalorización del capital. Lo otro contraargumento sobre la privatización del agua es el hecho de que los países que tienen el mayor índice de desarrollo humano cuentan con servicios de agua potable que son públicos. Y es que han llegado a reconocer, en esos países se ha llegado a reconocer que un agua privatizada genera mayor desigualdad social. Y mayor desigualdad social por lo general se traduce en inestabilidad política. Ahora, Arena continúa con su discurso, a veces abierto, a veces burdo, a veces subliminal, sobre privatizar el agua, porque esa, según lo que decía la diputada Batres, es la forma de resolver técnicamente el problema del servicio del agua potable. E insistía en que esa discusión, que de seguro se va a llevar de nuevo a la Asamblea Legislativa en torno a la ley del agua, esa discusión debe ser una discusión sin ideología y sin tintes políticos. Yo creo de que estos diputados piensan que los salvadoreños somos estúpidos al creer que nos vamos a tragar ese tipo de argumentos. Ahora, en términos de lo que es la privatización, ¿qué es lo que implica? Implica que el recurso hídrico del país se convierte o es asignado por el mercado. Significa que el servicio de agua potable se convierte en un bien económico que está sujeto a la libre gestión que tengan los operadores privados. Y esa privatización del agua convierte a los consumidores, en tanto esa es una forma de obtener ciudadanía en la modernidad, convierte a los usuarios
en consumidores y los convierte en clientes. Es decir, si la gente tiene el dinero suficiente para pagar el servicio, obviamente va a contar con el servicio. Ahora, se insiste en que el agua es un bien público, es cierto, y esa es la mayor insistencia del partido Arena. Ella decía, bueno, no, el agua no se va a privatizar, el agua es un bien público. Van a privatizar las cañerías, van a privatizar los medidores, van a privatizar la distribución, y eso es como privatizar el agua. Los efectos de una privatización de ese tipo los sentiremos no solo los salvadoreños en tanto nuevos clientes de ese servicio, incluso las demás empresas van a sentir ese impacto. ¿Por qué? Porque la gente va a sacar de su bolsillo más dinero cuando lo tenga para pagar una tarifa privatizada, y eso obviamente va a recortar su consumo en otras áreas de la vida social. El agua es una relación social y por lo tanto es una discusión ideológica. El agua es una relación social porque geográficamente existe desigualdad en su distribución y porque temporalmente no nos llega a todos de la misma manera. A uno le llega el agua una vez a la semana, una vez al mes, un par de horas a la semana, etc. Eso es decir, que hay una desigualdad temporal en el servicio de agua. Ahora, se habla, o los diputados de Arena hablan de que en esa discusión de la ley del agua hay que hacer, o hay que verla desde el punto de vista democrático. Pero acá quiero aclararle una cosa, no solo a los diputados de Arena, sino que al pueblo salvadoreño. La discusión sobre el agua o sobre el servicio de agua como bien público no tiene nada que ver con la integración de varios sectores interesados en su gestión. Eso no la convierte en una gestión democrática o no lo convierte en una gestión integral, como le han dado en llamarlo. O sea, lo democrático, cuando estamos hablando del agua, es que ésta sea un bien público para la mayoría. Y en la gestión de esa agua no tiene nada que ver la empresa privada, ni tiene nada que ver otros sectores que estén involucrados para hacer uso de esa agua. Ciertamente nosotros vivimos una privatización variada y gradual del agua. O sea, hay distintas formas de privatizar el agua, ¿no? Ciertamente la privatización también va a implicar que va a haber un fuerte financiamiento del gobierno en la infraestructura, porque todas las privatizaciones son financiadas al final por los gobiernos. Entonces, esa inversión en infraestructura va a ser usufructuada más tarde por empresas privadas que van a hacer del agua una mercancía. Entonces, vamos a llegar al punto, o podríamos llegar al punto, si le seguimos el juego a los diputados de Arena, o a todos los diputados o partidos políticos que quieran sacarle raja política a esta crisis, vamos a llegar al punto en que el agua no solo va a ser privatizada, sino que también va a ser extranjerizada. Es decir, el agua va a pasar a ser propiedad de empresas transnacionales y la sed va a ser una calamidad o va a ser un delito en el pueblo salvadoreño. El agua potable, como digo, también es un acto político. El agua no solo es un recurso natural, es un recurso social. Y si los partidos políticos de derecha y de extrema derecha continúan con su intención de privatizar el agua, seguro se va a generar en este país una guerra mucho más cruenta que la que se tuvo en la década de los 80. Así como hubo una guerra por el agua en Bolivia, si siguen con sus intenciones de privatizar el agua, eso va a provocar una guerra social en El Salvador que va a ser, por la naturaleza de sus causas, una guerra mucho mayor y mucho más importante que todos los conflictos armados que hemos tenido anteriormente. El agua potable y el servicio de agua potable es un asunto de seguridad nacional y, ojo, también es una consejera en todos los procesos electorales. Cualquier voto que la población emita en 2021 y en las próximas elecciones después de esa
a favor de aquellos políticos que tienen como interés privatizar el agua, va a ser un voto por la sed, un voto por el hambre. No debemos permitir como salvadoreños que se siga haciendo un uso político en función de privatizar el agua, la crisis que hemos tenido. Fue una crisis, hubo una mala información, eso se ha resuelto, pero debemos estar alerta ante todos los intentos del Partido Arena de privatizar el agua.